Aunque no es muy común este defecto, es muy interesante porque este temporizador tiene como un aceite de mantenimiento adentro, una pequeña grasita, que a veces viene muy poca, a veces nula de fábrica, y cuando viene nula suele pasar esto que no, cuando lo ponemos a funcionar no hace ese sonido de que terminó. Por lo tanto, aunque es un video muy corto, vamos a solucionar este problema. Tiene dos soluciones. Una, sacar esta pieza completa desde adentro y ponerle una grasa interna. Es un poco complicado hacer ese desarme, pero hay una segunda opción que es la más viable y la más rápida y que suele solucionar el problema a largo plazo. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Primero que todo, debemos quitar esta perillita que tenemos acá y vamos a ir a hacer lo que queremos hacer de echarle un poquito de grasita al temporizador este. Bien, acá como ven ya hemos quitado la perilla del temporizador. Es muy importante que al quitarla tengan mucho cuidado porque como ven la cañita del temporizador es un poco larga y hay que hacerle un poquito de palanca para que salga, pero con mucho cuidado para que no se rompa. Ahí ya la tenemos quitada. Y lo que vamos a hacer ahora es agarrar un poco de aceite de mantenimiento, de motor, puede ser, sirve igual. Y lo vamos a poner un poquitico. Veamos. Vamos a ver para que se vea bien. Vamos a poner un poquitico de aceite en la juntica que viene ahí. Y ese aceite va a correr hacia adentro. Lo otro que haríamos sería superponer la perillita y hacerle un movimiento de 30 grados, 45 más o menos, o 90, para que ese aceite corra hacia adentro y pues lubrique todo el mecanismo del temporizador adentro. Ahí ya lo tenemos. Ok. Vamos a colocar de nuevo. Presionamos para adentro para que quede bien colocada. Y vamos a probar en microondas a ver si ya quedó funcionando. Bien, ya acá tenemos el microondas listo para probarlo. Vamos a darle un minuto más o menos. Por ahí. Y vamos a esperar a ver si el resultado que obtenemos es satisfactorio. Más bien que una reparación es como un tip para que puedan hacer funcionar sus equipos, en este caso el microondas, y no pierdan tiempo en llevarlo a un taller o que pierdan tiempo en hacer cosas en la casa, cocinar, calentar algo. Esta sería una buena variante para recuperar el equipo y seguir haciéndolo funcionar de manera normal. Vamos a esperar a que termine. Y como pueden apreciar,
ya ha quedado listo para su funcionamiento. O sea, el defecto que refería el cliente ya no lo tenemos. Hasta aquí el video por hoy. Te invito a que te suscribas al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones y regalarme un like, que ese botón no muerde. Regálenme un like y si te gustó este video, suscríbete y compártelo con tus amigos, con tus compañeros para que siga creciendo esta comunidad de técnicos y que llegue la información a más personas. Hasta aquí, nos vemos, saludos y que tengan buen día.